El día de hoy el mensaje tiene por título asignación. Y tal vez es una palabra que tú no encuentras como tal en las escrituras. Tal vez vayas a los pasajes y nunca veas esa palabra ahí establecida, asignación. Sin embargo, déjame decirte que una asignación es una tarea que alguien con autoridad te pide que hagas. Eso es una asignación. Tú recibes una tarea, una encomienda de parte de alguien que tiene autoridad para mandar sobre ti. Eso es una asignación. En Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús, estando ahí con sus discípulos, les dice nuevamente: paz a vosotros. Pero fíjate las palabras que él expresa, dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces Jesús vino a esta tierra con una asignación. Él tenía una asignación y por eso vino a esta tierra, a cumplir esa tarea que el Padre había dicho que él hiciese. Pero Jesús no se queda simplemente con ejecutar y cumplir su tarea, que tú y yo sabemos que la cumplió cabalmente. Él fue hasta la cruz y aún cuando él expresó que si era posible pasar esa copa, que no se hiciera su voluntad sino la del Padre, pero había una angustia dentro de Jesús que él expresó: si hay posibilidades de que de una manera distinta pueda ser llevado a cabo esto, sea así. Pero no quiero yo hacerlo en mi voluntad, sino que tu voluntad sea la que fuera expresada y cumplida. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces nos deja un ejemplo claro de lo que una asignación es y cómo uno debe actuar. Así que Jesús está diciendo: así como el Padre me envió, yo también estoy dándoles a cada uno de ustedes una asignación. Ahora déjame decirte, una asignación implica una gran responsabilidad. Cada asignación que tú recibas en tu vida tiene implícita una gran responsabilidad. Ahora, tú has recibido o has recibido un cargo o una encomienda que trae consigo todo el respaldo y todos los recursos divinos para poder llevarla a cabo con plenitud. Es decir, tú y yo, a través de la gracia y de sus abundantes riquezas, tenemos a nuestra disposición todos los recursos divinos para que tú y yo podamos cumplir esa encomienda. Y no se trata de poner una carga sobre ti, pero sí. Una encomienda es una gran responsabilidad. Y el Señor ha puesto responsabilidad sobre tus hombros. Y ninguno quedamos fuera de una asignación divina. Ninguno. Porque yo te he hablado de que cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios al estar en esta tierra. Y que debemos cumplir a cabalidad ese propósito que Dios puso en cada uno de nosotros. Así que tú tienes una gran responsabilidad delante de Dios porque Él te ha dado una asignación. Y no solo te da la asignación, sino que te da, junto con esa asignación, todos los recursos divinos para que tú y yo podamos cumplirla. Te voy a poner un ejemplo. Él te manda a sanar a los enfermos. ¿Qué te da? Juntamente con esa encomienda, te da dones para que la sanidad se establezca en la persona. Entonces no eres tú, no es con tus propios recursos que tú vas a cumplir esa asignación. Es Dios dándote todo lo que tú necesitas para cumplir tu asignación. Hoy en la mañana veníamos platicando con Néstor. Hoy no ves a David aquí tocando la batería el día de hoy, porque le tocó ir al sorteo para ver si le toca hacer el servicio militar o no. Estamos confiando en que le toque la bola que no tiene que presentarse cada sábado. Y sabes, veníamos platicando de eso porque Néstor me decía: a mí sí me tocó hacer el servicio militar. A mí, gracias a Dios, no, nada, me dieron liberada mi cartilla, gracias a Dios. Pero él me decía: a mí me daban encomiendas o me daban tareas y no me daban los recursos para llevarlas a cabo. Me decían: allana ese camino. ¿Y con qué? Tu problema.
con tus manos o con lo que puedas hacerlo. Y tenían que quitar piedras del camino, tenían que aplanarlo como pudieran, con lo que pudieran. Ese es un abuso de poder. Dios jamás abusa del poder que tiene. Y Él tiene un poder superior a cualquier militar que pueda estar en esta tierra. Mayor al que tiene el secretario de la Defensa Nacional. Y Dios no abusa de su poder. Él te da una asignación y te da todos los recursos, hasta de sobra. El problema es que nosotros no utilizamos los recursos que Él nos ha dado. A veces por desconocimiento, a veces porque no queremos cumplir la asignación, a veces por incredulidad. Porque Él te da una encomienda y te dice, haz esto. Evidentemente hay que tener en cuenta o en mente dos recomendaciones. Una es que tú y yo debemos procurar cumplir cabalmente la encomienda. Pero por otro lado, hay cosas que debemos evitar para cumplir esa encomienda. Cada ejemplo que tú veas de encomiendas en la palabra, vas a ver que están presentes estos dos elementos. Por un lado, ¿qué debo hacer para que esa encomienda se cumpla? Y por otro lado, ¿qué debo evitar para que esa encomienda se cumpla? Y eso habla de un conocimiento. Si tú y yo desconocemos la manera en cómo debemos conducirnos y cómo ocupar los recursos de Dios, difícilmente tú y yo vamos a poder cumplir la encomienda que nos ha sido dada. ¿Y por qué hay mucha frustración muchas veces cuando tú ejecutas una instrucción? Porque no ves resultados. Pero los resultados no están sujetos o cargados del lado de Dios. Porque si Él te dio una comisión para cumplir, te dio todos los recursos. ¿De quién es la culpa si las cosas no funcionan? Yo te digo, a veces es por desconocimiento, a veces por incredulidad, porque te están dando las cosas y no las ocupas como debes ocuparlas para que la encomienda sea cumplida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 34, Jesús dice, y está ahí en el pasaje donde está la mujer samaritana, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántos de nosotros podemos expresar eso hoy delante de nuestro Padre? Mi comida es hacer tu voluntad. Yo me deleito en hacer tu voluntad. Tu voluntad me satisface. ¿Cuántos podemos expresar eso delante de Dios en esta mañana? Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me dio la asignación que hoy yo tengo. Y no solo eso, sino que acabe la tarea. Porque muchas veces salimos como esos caballos, como cuarto de milla. Yo no sé de caballos, pero como esos caballos que salen, pero entregándolo todo. Pero ¿qué pasa al cabo de unos metros? Se les acaba la batería, se les acaba la pila. Muchas veces así salimos tú y yo de manera impetuosa a hacer las cosas sin tener el conocimiento de cómo se deben llevar a cabo. Y entonces nos frustramos en el proceso. Tú y yo estamos para cumplir la voluntad de Dios. Ese es algo que fue puesto para nosotros delante, pero esa es una decisión que recae en cada uno de nosotros. ¿Yo quiero hacer la voluntad de Dios o no quiero hacer? Y muchas veces nos encontramos en el área de no quiero hacer la voluntad de Dios. Muchas veces estamos así. Pero Él quiere que nuestro deleite sea hacer su voluntad y completar la obra que Él nos ha dado. Así que si tú y yo podemos caminar de esa manera como Jesús lo hizo, entonces tú y yo vamos a poder llegar también al cumplimiento de la asignación
que nos ha sido dada. Yo te decía, Jesús vino a esta tierra con una asignación que debía cumplir. ¿Qué tipo de asignación le fue dada a Jesús? Una muy amplia. ¿Hay comparación de la asignación que Jesús tuvo con la asignación que alguno de nosotros tenga? Por muy difícil que pienses que es tu asignación, no se compara en nada con la que Jesús tuvo. Aun cuando tú y yo somos hechos participantes de sus sufrimientos. Hoy en la mañana, en el altar familiar que tenemos, estábamos reconociendo la obra de Jesús en la cruz. Y cada uno de nosotros expresó gratitud acerca de lo que la obra del Calvario representa para cada uno de nosotros. Y algo que vino a nuestra consideración es que aun cuando tú ves en las líneas todo lo que Jesús pasó, ni siquiera podemos alcanzar a comprenderlo, porque ninguno de nosotros ha sufrido lo que Jesús sufrió. Como decía la familia de Tony, tal vez esta sea la enfermedad más difícil que se puede atravesar en la tierra, pero ni siquiera esa se compara con lo que Jesús sufrió y llevó en la cruz del Calvario. Porque imagínate lo que es tener una enfermedad terminal, llamémosla de esta manera, una enfermedad terminal en tu cuerpo. Ahora imagínate llevar dos. ¿Cuántas enfermedades existen? Yo ni tengo idea. Pero todas fueron cargadas en el cuerpo de Jesús al mismo tiempo. Así que no hay punto de comparación con la encomienda que tú puedas tener con la que Jesús tuvo. Ahora imagínate, no solo cargó la enfermedad, llevó toda dolencia. A veces tú y yo por una migraña no nos queremos levantar de la cama. Jesús estuvo ahí cargando todos los dolores que te puedas imaginar juntos en un mismo momento. Ahora eso no era lo peor. Además de eso, que su Padre volteara su rostro cuando había tenido una comunión perfecta con el Padre, de intimidad, como ninguno de nosotros la tenía, y que su Padre volteara su rostro. ¿Te imaginas el dolor que produjo eso? Así que ninguna asignación que tú puedas tener se compara mínimamente con lo que Jesús tuvo que padecer para cumplir su asignación. En 1 Corintios capítulo 9, 25, yo te decía que hay cosas que debemos evitar para que tú y yo podamos cumplir nuestra encomienda. En 1 Corintios 9, 25, el apóstol Pablo está diciendo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que la asignación que tú y yo tenemos tiene galardones que no están supeditados a la naturaleza en donde ahorita nosotros nos encontramos, sino que van a ser cosas que van a permanecer por la eternidad. Así que no conforme con darte una asignación y darte todo lo que era necesario para llevarla a cabo, pone un premio delante de ti si es que tú llegas a cumplir la asignación. Puedes ver el gran amor de Dios, el corazón, la naturaleza de Dios al darte tu asignación. En Hechos 20:24 el mismo apóstol Pablo está diciendo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahí está una asignación. Pablo tenía una carrera que le fue propuesta, la cual tenía que correr con gozo, pero había recibido un ministerio, una asignación del Señor. Y lo que él decía: no estimo ni aún mi vida valiosa, con tal de que yo pueda acabar aquella asignación que me fue otorgada, que me fue dada, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos cumplir una asignación
Porque nos despeinamos. Porque implica un cierto sacrificio de parte nuestra. Muchas veces no queremos caminar en esa asignación porque requiere que tú y yo hagamos a un lado nuestra voluntad y dejemos de poner nuestra vista en las cosas temporales de este mundo. Yo sé que esta palabra está dándole duro a muchos de nosotros. Pero la palabra de Dios también fue diseñada para confrontarnos. Porque si tú y yo entendemos que hay diversos momentos y entendemos claramente el momento que a la iglesia actual le corresponde vivir, tú y yo necesitamos estar caminando, ejecutando nuestra asignación. En 2 de Timoteo 4:7 está Pablo diciendo: ya me jubilé. Para los que decían que no había jubilación, sí hay. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, ya cumplí mi asignación, en el momento que el Señor me lleve ya estoy listo. Yo ya. Que si tú sigues acá, y tú sigues con una encomienda que no has concluido, necesitas terminarla para poder jubilarte. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, guardado la fe. Y hay elementos que tú tienes que tener en cuenta para que la comisión o la encomienda que te fue dada puedas cumplirla. He peleado la buena batalla, yo me abstengo de todo aquello que puede estorbar mi caminar. Ni siquiera estimo preciosa mi propia vida para cumplir mi encomienda. He corrido la carrera como se debe correr. Por sobre todas las cosas he guardado fe. La fe está puesta en aquel que te dio la encomienda, creyendo que toda obra que él inició la va a llevar a cumplimiento a través tuyo y en ti. Así que tú y yo debemos de tener eso en mente para que cada asignación que nos ha sido otorgada podamos cumplirla. En Hebreos capítulo 12 versos 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta después. Ejemplo tenemos en Jesús. Así que cada vez que tú te sientas ya desgastado o agotado en medio de una prueba, pon tus ojos en Jesús y ve si lo que tú estás pasando se asemeja a lo que Él pasó, o por el contrario, te falta mucho llegar a ser como Él es, y entonces tu ánimo no te caiga hasta después. Cada vez que tú puedes compararte con Él y ver cómo Él logró cumplir su encomienda, eso va a inyectar en ti el ánimo necesario para seguir en tu asignación. Tú y yo somos elegidos y enviados, fíjate lo que te voy a decir, con una encomienda temporal para el cumplimiento de una tarea que pertenece a un reino que permanecerá para siempre. Te lo voy a volver a repetir. Somos elegidos y enviados con una encomienda temporal para el cumplimiento de una tarea que pertenece a un reino que permanecerá para siempre. Así que lo que tú y yo hacemos está supeditado en nuestra propia vida
a algo temporal, porque todo en esta tierra tiene un inicio y tiene un fin. Pero la tarea que tú estás desarrollando y la asignación que te fue dada abona a un reino que permanecerá para siempre. Imagínate el grado de asignación que te fue otorgado. ¿Puedes entender lo que representa la tarea que tú estás haciendo como parte de un todo que permanecerá para siempre? Cuando cambiamos nuestra perspectiva, entonces eso nos anima también a ver que lo que tú y yo estamos haciendo va a prevalecer. Está sumando en un reino que va a permanecer para siempre. Entonces tú y yo tenemos que cambiar nuestro enfoque y nuestra visión para sacarla del ámbito de lo natural y ubicarla en el ámbito eterno de lo sobrenatural. Tú y yo debemos cambiar nuestra mirada. Solo para los que están anotando, ahí anota que hay dos tiempos que tú puedes ver en la palabra. Está el Cronos y está el Kairos. Cronos está para las cosas que están medidas, como el día, como la noche, las cosas cronológicas. Pero el Kairos es el momento adecuado y oportuno de Dios para el cumplimiento de cada una de nuestras acciones. Yo quiero preguntarte en esta tarde y respóndete a ti mismo ahí con toda sinceridad. ¿Qué viene a tu mente cuando recibes una asignación de parte de Dios? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando recibes una asignación? ¿Qué cuestionamientos vienen a tu mente? Cuando tú recibes una asignación de parte de Dios, ¿qué es lo que tú dices? Gracias Dios por haberme elegido, o ¿por qué no elegiste a otro? Porque caben ambas posibilidades. ¿Qué cuestionamientos vienen a tu mente? ¿Qué condiciones pones al recibir tu asignación? Porque somos bien dados delante del Señor a, sí Señor, pero si me das esto. Sí Señor, pero si haces esto. Sí, yo la voy a cumplir, pero si me das los recursos. Somos muy dados siempre a ponerle condiciones a Dios para hacer las cosas que han sido encomendadas. Yo te preguntaría, ¿crees estar en condiciones de supeditar tu trabajo al cumplimiento de condiciones para llevar a cabo tu asignación? O sea, ¿crees tener lo que se necesita para condicionar a Dios para llevar a cabo tu asignación? Y entonces, ¿por qué lo haces? Que yo he oído a muchos que le ponen condiciones a Dios. Él ya lo dio todo. Y Él merecería que yo en esa misma posición yo reaccionara. Si Él ya lo hizo y me dejó ejemplo, que cuando Él me diera una asignación también dijera sí. Solamente recuerdo en este momento un pasaje donde dice, heme aquí, envíame a mí. Solo recuerdo una ocasión. No es tan sencillo que la gente reaccione a, sí, mándame a mí. Porque sabemos que requiere un sacrificio. Pero muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar lo que se debe sacrificar con tal de cumplir una encomienda cuando ya te fueron dados todos los recursos, cuando ya tienes todo lo necesario. Yo te diría, ¿con qué cara nos presentamos delante de Dios para no cumplir una asignación que Él nos dio? Yo creo que no tenemos ni cara para presentarnos delante de la presencia de Dios a decirle, ¿sabes qué? No voy a cumplir mi encomienda por esto. Te fue dado al Espíritu Santo, que te ayuda en todo
como ayudó a Jesús para llegar hasta el cumplimiento de su asignación. ¿Por qué no echas mano del Espíritu Santo y te dejas de niñerías? De decirle a Dios, discúlpame, pero no puedo hacer esto porque no están las condiciones para hacerlo. Yo te hablaba hace un tiempo de que para mí era muy extraño ver que ciertos ministros muy reconocidos en esta tierra no pisen ciertos lugares en esta tierra por temor a que su vida corra peligro en esos lugares. Y les fue dada una encomienda. Tienen dones, pero muchas veces esos dones son utilizados solamente en el lugar donde ellos desean que sean vistos. Y yo no sé qué calificación les vaya a dar el Señor o cómo queden esas obras delante de Él cuando ocupan y se mueven en el poder de Dios fuera de la asignación que les fue dada. Tú y yo debemos prestar mucha atención a la asignación que Dios nos ha dado. ¿Sabes que el diablo tiene una tarea también? Y a través de los que les sirven, Él les otorga encomiendas a ellos. El detalle es que ellos, como hace ratito escuchaste en el testimonio, el mal está en acción todo el tiempo. Y yo diría, bueno, del lado del diablo, ellos ni siquiera tienen garantizada la victoria porque ya están derrotados. Sin embargo, le echan todas las ganas del mundo para robar tu herencia, para robar tu bendición, para impedir tu edificación, para empañar tu visión y para frustrar tu vocación. Ellos sí le echan ganas, están vencidos. Tú que tienes la victoria garantizada, ¿por qué no pones el mismo empeño en cumplir la asignación que te fue dada? Cuando de nuestro lado está garantizada hasta la victoria. Y no importa la gran cantidad de recursos que tengas o los recursos limitados que tú pienses que puedes tener para cumplir una asignación. Juan 10:10 lo dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Juntamente con Cristo, tú y yo tenemos todos los recursos. ¿Tú conoces tu encomienda? Porque a lo mejor me puedes decir, bueno, yo no la cumplo porque ni siquiera la conozco. Yo tengo una encomienda de parte de Dios. Yo he decidido ejecutarla a pesar de lo que se levante a mi alrededor. Yo conozco mi asignación. Pero si tú puedes decirme el día de hoy, yo no conozco la mía, déjame decirte que si a través de algún profeta tú has recibido una palabra, ahí hay parte de tu asignación. El problema es que muchas veces queremos que venga un profeta y hable a nuestras vidas. ¿Y qué hacemos con esas palabras? Muchas veces ni la grabamos. Y cuando la grabas, difícilmente la vuelves a escuchar. Y estás delante de Dios. Tú dijiste esto, cúmplelo, 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 cúmplelo. Difícilmente hacemos eso. Pero si tú no recuerdas tu asignación, pregúntale al Espíritu Santo. Él estuvo presente en el momento en que te fue asignado. Ahora, hay encomiendas generales. Tú y yo fuimos hechos reyes, fuimos hechos sacerdotes, fuimos constituidos testigos, fuimos hechos discípulos de Jesús. Y ya con esas tienes muchas asignaciones ahí metidas. Pero en cualquiera de estos casos que te acabo de mencionar, en última instancia está el servicio. Y que ahí hay una clave también importante: tu asignación es servir. Tu asignación es servir. Sea la asignación que te haya tocado, tu asignación es servicio. Y muchas veces ni siquiera tampoco estamos dispuestos a servir. Tú podrías decir, bueno, es que fui constituido como rey. Sí, pero ¿sabes qué ejemplo tienes del Rey de Reyes? Le lavó los pies.
Él no vino para ser servido, sino para servir. Pero a veces nosotros tenemos los conceptos equivocados. Yo quiero ser rey para que me sirvan. Quiero ser rey para que me den todo. No. Fuiste constituido rey para servir. Y tú tienes una encomienda no por quien eres tú, sino por quien te dio la encomienda. Por eso tú tienes eso. Dios nos ha encomendado mucho a ti y a mí, porque nos ha dado todo lo necesario para llevarlo a cabo. Y en la misma medida, escucha bien lo que te voy a decir, y en la misma medida te será dado. Porque te fue dado todo. Si te hubieran hecho como los militares de esta tierra, de alláname el camino, si puedes con las uñas o con lo que puedas, pues ¿qué resultado tendrías que dar? Pues el que se pueda. Pero cuando Dios a través de Jesucristo te dio tu encomienda y te dio todas las cosas, en esa misma medida te será demandado qué hiciste con lo que te fue otorgado. Tú recordarás la parábola de los talentos. Tú tienes recursos, no los escondas, no los entierres, ponlos al servicio del Señor. Para el cumplimiento de nuestra encomienda, debemos conservar la pureza de la verdad que emana de la palabra. No dejemos que el pensamiento humano contribuya a nuestra fe. Toma la palabra de Dios como esa ancla para tu fe y no otras fuentes de conocimiento por encima de la verdad. Porque muchas veces nos dejamos influenciar más por lo que tú y yo escuchamos en las redes sociales, por lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Así que dejemos que esa palabra sea la que se establezca. Y con la palabra que tú has escuchado, lo que espera el Señor es que haya una respuesta parte. ¿Qué respuesta le vas a dar? Ahora tienes una mayor responsabilidad, porque al haber escuchado lo que escuchaste hoy, ya sabes que te será demandado en el mismo nivel el que te fueron otorgados los recursos, todas las cosas para que tú cumplas. ¿Por qué no te pones de pie?